Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor. Autor novato copyright novela web. Capítulo 26. Chapter 26 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p.patreon.com Weblink. El capitán Nezumi soltó su característica risa burlancia. ¿Qué? ¿De verdad crees que encontrar 100 millones de bayas es tan fácil como coger una naranja? Busca a fondo. Y escucha. Excepto Nami, cualquiera que se atreva a interferir será fusilado en el acto. Sonrió con suficiencia, regodeándose en su autoridad. Ante sus palabras, Nami se quedó paralizada. Su mirada se cruzó con la de Nojiko, y ambas pensaron en el extraño que había aparecido antes. El hombre que decía ser oficial de la marina. Les había advertido que Nezumi estaba conspirando con Arlong, pero ella lo había ahuyentado. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un soldado gritó. Lo encontré. Los marines descubrieron el tesoro enterrado. No toques eso. Nojiko se abalanzó para detenerlos, pero sonó un disparo. Jadeó, agarrándose la herida mientras caía al suelo. Nojiko. Genzo y Nami corrieron a su lado, con pánico reflejado en sus ojos. Nezumi los miró con desprecio. ¿Qué? Ya que les robaste esto a los piratas, pasaré por alto el cargo de robo. Pero en cuanto a estos bienes robados, la marina los confiscará. Su voz destilaba burla. Nami temblaba de rabia. Apretó los puños mientras lo miraba fijamente. Es Arlong, ¿verdad? Nunca tuvo intención de cumplir nuestro trato. Él te envió aquí, ¿verdad? Ante la acusación, la expresión de suficiencia de Nezumi flaqueó. ¿Qué tonterías dices? ¿Quién es ese tal Arlong? Ni siquiera he oído hablar de él. Apartó la mirada rápidamente, pero su inquietud era evidente. En ese momento, el corazón de Nami era una tormenta de ira y remordimiento. Si no hubiera ahuyentado a ese marine antes, quizá ya se habría ocupado de Nezumi. Por alguna razón, presentía que era capaz de manejar la situación. Mientras tanto, los aldeanos, atraídos por la conmoción, llegaron uno tras otro, con voces llenas de preocupación. Genzo. ¿Qué pasó? Preguntaban con ansiedad. Llamaron rápidamente a un médico para que atendiera la herida de Nojiko, pero Nami no tenía tiempo para entretenerse. Solo pensaba en confrontar a Arlong. Justo cuando se daba la vuelta para irse, una voz familiar la llamó. Oye, Nami. ¿Necesitas ayuda? Luffy, que paseaba sin ninguna preocupación en el mundo, la saludó alegremente. Pero la paciencia de Nami ya se había agotado. ¿Por qué sigues aquí? No te dije que te fueras. Sal de aquí ya. Gritó, agarrando a Luffy por el cuello antes de apartarlo de un empujón. Sin decir nada más, salió corriendo directamente hacia el parque Arlong. Luffy parpadeó, completamente confundido. Hizo un puchero y murmuró, Dios mío, solo te saludé. ¿Por qué eres tan malo? Mientras tanto, en el puerto de la aldea de Gosa, Jack avistó un buque de guerra con la insignia de la 16 rama. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al subir a bordo para observar. En poco tiempo, el capitán Nezumi regresó con su escuadrón de marines, con la voz llena de alegría mientras se jactaba ante sus subordinados sobre el botín de hoy. No puedo parar de reír. Hay 93 millones de bayas aquí.
Y el 30% me pertenece. La voz áspera del capitán Nezumi resonó por la cubierta y llegó a los oídos de Jack. Capitán, el dinero está sucio, cubierto de sangre, barro y quién sabe qué más. Se está cayendo a pedazos, informó uno de los marines mientras inspeccionaba el botín. Idiota. El dinero es dinero. ¿Qué? Se burló el capitán Nezumi, sin importarle el estado de sus ganancias ilícitas. Dentro de la cabina, Jack se recostó con una sonrisa burlona, rodeado de un grupo de marines atados y amordazados. Parece que alguien ha estado tramando algo malo, pensó. Mientras tanto, en la cubierta, Nezumi permaneció ajeno al hecho de que algo andaba mal con su barco de guerra. Esperen, ¿dónde están todos? Capitán, los soldados que dejamos atrás se han ido. Un marine finalmente notó la inquietante ausencia de su tripulación. ¿Los estás buscando? Jack salió de la cabina en el momento justo, con expresión indiferente. Señaló la puerta abierta, revelando a los marines capturados dentro, forcejeando para liberarse de sus ataduras. Los ojos del capitán Nezumi se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Quién demonios eres? Jack ladeó la cabeza y sonrió. Solo estoy aquí para impartir justicia de verdad, no la que tú pretendes defender. ¿Justicia? Ja. Soy el capitán Nezumi de la 16 División de la Armada. Nuestra armada, estallido. Antes de que pudiera terminar, el puño de Jack impactó en su cara, haciéndolo volar. No deshonres a la marina con tu inmundicia, dijo Jack con frialdad, mirando al oficial caído, que ahora tenía sangre filtrándose por la comisura de la boca. Soy Jack, capitán del cuartel general. Has estado conspirando con el pirata Arlon y aterrorizando a los aldeanos. Te arresto. ¿Tienes algo que decir? Nezumi gimió, pero enseguida se burló, con sus ojos pequeños y brillantes brillando de malicia. ¿Un capitán del cuartel general? ¿Qué? ¿Esperas que me crea eso? Dispárale. Ladró, su desesperación convirtiéndose en crueldad. Jack suspiró, sacando su identificación de la marina. Esta es mi identificación. ¿O acaso toda la división se ha podrido hasta los cimientos, como un nido de ratas? Su mirada penetrante recorrió a los marines que lo rodeaban. Los marines intercambiaron miradas inquietas, visiblemente conmocionados. Pero Nezumi, siempre intrigante, soltó otra carcajada. No escuchen sus tonterías. ¿Qué? Si lo eliminamos y le echamos la culpa a Arlon, podemos seguir con nuestro cómodo arreglo. La vacilación se reflejó en los rostros de los marines, pero uno por uno, levantaron sus rifles, apuntando directamente a Jack. Te di una oportunidad. Fue tu decisión, exhaló Jack, negando con la cabeza. Esperaba que no todos los oficiales de la Marina de la 16 División hubieran sucumbido a la corrupción, pero parecía que quienes habían acompañado a Nezumi estaban tan contaminados como su líder. Comprados y vendidos por dinero. Dispara. Nezumi, percibiendo el peligro, gritó la orden presa del pánico. Pregunta. Apuntar, derribadlo. En menos de 3 minutos, Jack estaba encaramado sobre un montón de marines derrotados, con su Dendenmusi en la mano mientras contactaba con el buque de guerra cercano. Capitán, todos los oficiales de la 16 División han sido sometidos y hemos reunido las pruebas necesarias, saludó un marine bajo el mando de Smoker, informando de la operación exitosa. Dejen intactos los 93 millones de bayas. Ese dinero pertenece a los aldeanos de Kokoyashi. Devuélvanselo. Jack se puso de pie, con la mirada fija en el alboroto a la entrada del pueblo. Asignen algunos hombres para proteger el barco. Los demás, vengan conmigo. El reinado de Arlon termina hoy. Sí, señor. Respondieron los marines al unísono, poniéndose firmes. En ese momento, en territorio de Arlon, Nami regresó presa del pánico. Su conversación con Arlon lo había dejado todo dolorosamente claro. Pero con esa comprensión llegó un temor aún mayor. Que los aldeanos, llevados por la desesperación, arriesgaran sus vidas en una batalla inútil. Hicimos un pacto. Mientras Nami no se rindiera, ninguno de nosotros lo haría. Pero hoy. Esos despreciables bastardos jugaron con su bondad. Nunca podremos perdonarlos. ¿Alguien se opone? Genzo se encontraba en la entrada del pueblo, con voz firme mientras se dirigía a los aldeanos reunidos. Claro que no. Vamos. ¿Cuánto tiempo más podremos soportar esto? Estamos listos para luchar. No lo dudemos más. No permitiremos que sigan atormentando a nuestra pequeña Nami. Los aldeanos rugieron, su ira alcanzó un punto álgido, sus voces eran la única salida para años de sufrimiento. Por favor, espera. Solo un poco más.
suplicó Nami, forzando una sonrisa para disimular su confusión. Déjame intentarlo de nuevo. Esta vez sé qué hacer. Será más fácil ahora, te lo prometo. Los aldeanos guardaron silencio, mirando a Nami con ojos llenos de tristeza. Sus emociones se agitaron, y pronto, su visión se nubló por las lágrimas contenidas. A nosotros, Nami-chan, entendieron sus intenciones, pero y basta. Genzo dio un paso adelante, acunando suavemente la cabeza de Nami. Su voz se suavizó, pero cargaba con el peso de una decisión definitiva. Has soportado esta carga sola durante demasiado tiempo, has soportado más de lo que cualquier niño debería. Gracias por tu esfuerzo. Sabemos que permanecer con ellos ha sido más doloroso para ti que cualquier herida. No tienes que soportarlo más. Simplemente, déjanos la aldea. ¿Qué? Gen-san, tú, la voz de Nami tembló mientras intentaba protestar, pero antes de que pudiera decir más, Nojiko, a pesar de sus heridas, le dedicó una suave sonrisa y dijo: tú, siempre estás tramando, siempre soñando. Ve. Ve y persigue ese sueño. No. Deténganse. No quiero que nadie más salga lastimado por mi culpa. Preferiría morir. Las lágrimas inundaron los ojos de Nami mientras se liberaba del abrazo de Genzo. Sacó la daga que siempre llevaba y les gritó a los aldeanos. Lo sé. Genzo dio un paso adelante y agarró la espada con la mano desnuda. La sangre le corrió por la palma al instante, provocando un grito de horror en Nami. Es inútil, Nami. Ya lo hemos decidido. Los aldeanos le sonrieron, con una determinación inquebrantable en sus ojos. Hazte a un lado, Nami. Vamos, pase lo que pase. Aunque no podamos ganar, nos aseguraremos de que conozcan nuestra determinación. Genzo lideró la carga, arma en mano, pasando junto a una Nami aturdida. Oh. Que vean el precio de hacerle daño a nuestra pequeña Nami. Rugieron los aldeanos. Su ira y desafío resonaron en la noche. Nami se desplomó en el suelo, incapaz de detenerlos. Su mirada se posó en el tatuaje de los piratas de Arlon estampado en su brazo. La furia la invadió. Apretando la daga con fuerza, la levantó y, con un movimiento rápido, apuñaló la marca de su sufrimiento. Antes de que la espada pudiera penetrar más profundamente, una mano fuerte la atrapó por la muñeca, deteniéndola en el lugar. ¿Por qué sigues aquí? ¿No te dije que te fueras? Esto no tiene nada que ver contigo. Vete. Vete. La voz de Nami se quebró de desesperación. Era como un animal herido. Escondida, intentando curar su dolor en soledad, negándose a mostrar su debilidad a nadie. Pero la presencia de Luffy destrozó los frágiles muros que había construido a su alrededor. Su silencio, su firmeza detrás de ella, la hicieron entrar en pánico. No quería que él, ni nadie, la viera así. Sin embargo, a pesar de su resistencia, los recuerdos de sus aventuras juntos inundaron su mente. Las risas, la camaradería, los momentos que había compartido con Luffy y la tripulación. No quería involucrarlos. Había jurado lidiar con esto sola. Pero ahora y no podía. Luffy, ayúdame. Sin dudarlo, Luffy se quitó el sombrero de paja, el tesoro que más valoraba, y lo colocó suavemente sobre la cabeza de Nami. Por supuesto. Declaró, su voz resonando con certeza. Nami se aferró al sombrero, abrumada. Recordó lo que Luffy había dicho una vez. Este era su tesoro más preciado. Y ahora, se lo confiaba. Vamos. Oh tilde. Luffy avanzó a grandes zancadas, dirigiéndose directamente a la fortaleza de Arlon con una presencia imparable. En perfecta sincronía, los piratas del sombrero de paja, que esperaban cerca, se pusieron de pie y siguieron a su capitán sin dudarlo un instante. Las lágrimas de Nami fluían sin control, como si una presa finalmente se hubiera roto. Por mucho que lo intentara, no podía dejar de llorar. Oh, realmente pareces un capitán ahora. Se escuchó una voz desde atrás. En algún momento, Jack había aparecido, observando a Luffy avanzar con determinación inquebrantable. Con una sonrisa, colocó su capa de justicia sobre los hombros de Nami. «¿Turi?» exclamó Nami, sobresaltada, al girarse y ver a Jack con el uniforme de capitán de la marina. Oí que un gatito perdió algo, así que pensé en devolverlo. Jack le lanzó una bolsa a los pies, la misma que contenía su tesoro robado. Luego, como si presumiera de una posesión preciada, señaló su uniforme con una sonrisa juguetona. ¿Ves? Soy un marine. Este es mi uniforme oficial. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 15 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo.
www.p@treon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 27. Chapter 27 an. Echa un vistazo a mi p@treon para obtener más 20 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Weblink. Nami se quedó mirando la bolsa a sus pies, aturdida por un momento. ¿Qué es esto? Murmuró con la voz cargada de confusión. ¿No es obvio? Es el tesoro que perdiste, respondió Jack con naturalidad. Se lo quité directamente a esa rata. No toqué ni una sola valla, así que ni se te ocurra subir el precio. Su expresión se ensombreció ligeramente al hablar, anticipando ya las habituales travesuras de Nami. Por un momento, Nami simplemente lo miró con incredulidad. Entonces, la ira la invadió. Se puso de pie de un salto, agarró a Jack por el cuello y gritó. ¿Por qué? ¿Por qué no viniste antes? Ahora que todo se ha descontrolado, ¿de qué sirve devolverme esto? ¿Por qué no luchas contra Arlong? ¿No eres un marine? ¿No representas la justicia? Uno de los soldados de la marina que estaba detrás de Jack avanzó instintivamente, pero Jack levantó una mano y lo detuvo en silencio. Permaneció inmóvil, permitiendo que Nami desahogara su furia, aferrándose a su cuello con más fuerza. Con un profundo suspiro, Jack finalmente habló. Tienes razón, es un fracaso de la marina. Su voz era más baja, con un matiz casi de arrepentimiento. Pero, pequeña Nami, necesitas entender algo. El mundo está lleno de gente que sufre como tú. Al menos sigues viva. Hay muchísimos otros que luchan por sobrevivir. La marina no es omnipotente. Solo somos gente común que intenta hacer justicia lo mejor que podemos. Mientras Jack hablaba, los marines que lo seguían guardaron silencio. Su orgullo habitual parecía haberse apagado, agobiado por la cruda realidad de lo que habían presenciado en la aldea de Kokoyashi. ¿Y ahora qué? ¿Te quedarás aquí parado? Captura a Arlong ya. Gritó Nami con la voz cargada de frustración y desesperación. Jack, sin embargo, mantuvo la calma. Tranquilos. Vuestros aldeanos estarán bien y Arlong no volverá a molestaros. Si no me creéis, ¿por qué no vamos a verlo con nuestros propios ojos? Esbozó una sonrisa de confianza antes de guiar a Nami y a su unidad hacia la fortaleza de Arlong. Al acercarse, encontraron a una multitud de aldeanos reunidos en la entrada, observando el desarrollo de una intensa batalla. Los piratas del sombrero de paja ya habían entablado combate con los oficiales de Arlong. ¿La marina? ¿Qué hacen aquí? Uno de los aldeanos vio a los marines y de inmediato jaló a Nami tras ellos. Su desconfianza era evidente en sus expresiones cautelosas. Mientras tanto, dentro de la fortaleza, Zoro se enfrascaba en un combate con Hachi, el espadachín pulpo, mientras que Sanji se enfrentaba a un gyojin experto en karate gyojin. Sin embargo, Luffy no aparecía por ningún lado, ni Genzo ni Nojiko. Al notar la confusión de Nami, un aldeano susurró una explicación. Resultó que Luffy, fiel a su naturaleza impredecible, se había quedado atascado el pie en una roca. Arlong, aprovechando la situación, lo arrojó al mar. Al verlo, Genzo y Nojiko se lanzaron de inmediato a ayudarlo. Jack no pudo evitar reírse entre dientes. Solo ese alborotador podría convertir una batalla en algo tan absurdo. Cualquier otro ya habría muerto 10 veces. Entonces, su expresión se tornó seria. Rodeen la zona. Ningún gyojin escapa. Se giró hacia sus marines y dio una orden firme. Indiquen al buque de guerra que avance. Sí, capitán. El señalero saludó con un gesto rápido antes de transmitir rápidamente las órdenes al buque de guerra. Mientras tanto, el resto de los marines se desplegaron, rodeando la fortaleza de Arlong con precisión y disciplina. Los aldeanos, aún recelosos de las intenciones de la marina, dividieron su atención entre la batalla en curso y los movimientos de los soldados uniformados. Al ver que los marines tomaban posiciones, la inquietud se apoderó de ellos. ¿Qué está planeando? Le susurró el médico del pueblo a Nami, con un tono teñido de sospecha. Si la armada se atreve a aliarse con Arlong, lucharemos hasta la muerte. Declaró otro aldeano, con expresión firme y resuelta. Con los piratas del sombrero de paja enfrascados en un combate contra la tripulación de gyojin, una intervención repentina de los marines podría cambiar el curso de la batalla, ya sea a su favor o en su detrimento. Nami dudó, su mirada se posó en Jack. No se preocupen, tranquilizó a los aldeanos, aunque la incertidumbre persistía en su voz. No creo que sea un mal tipo.
Jack, al oír la conversación, soltó una risita. Ah, qué irónico, la Marina, los supuestos guardianes de la justicia, son vistos como los villanos aquí. Se estiró perezosamente antes de dar un paso al frente. Supongo que es hora de cambiar esa percepción. Mientras entraba a la fortaleza de Arlong, el campo de batalla se detuvo. Ambos bandos, tanto los de sombrero de paja como los hombres Gyojin, se giraron para mirar al recién llegado. Sanji, al reconocer a Jack, mantuvo la calma, sabiendo que el marine no tenía motivos para oponerse a ellos. Por otro lado, Arlong, quien durante mucho tiempo había explotado sus vínculos corruptos con la armada, asumió que Jack había llegado para negociar, o peor aún, para aprovecharse del caos. La tensión llenó el aire mientras esperaban su próximo movimiento. ¿La Marina? ¿Qué asuntos traen aquí ahora? Arlong miró a Jack con los ojos entrecerrados, con la voz cargada de sospecha. Mientras tanto, del otro lado, Sanji agarró discretamente el brazo de Zoro, indicándole que no provocara a Jack innecesariamente. Jack chasqueó la lengua y sonrió con suficiencia. TSK. Ustedes, los Gyojin, abandonaron la isla Gyojin solo para venir a Leas Blue y comportarse como reyes. ¿Debería llamarlo falta de ambición? ¿O tal vez son lo suficientemente listos como para meterse con los débiles? Habló con aire divertido, con la mirada fija en Arlong. La expresión de Arlong se ensombreció. El hecho de que Jack supiera de la isla Gyojin significaba que no era un simple oficial de bajo rango de Leas Blue. ¿Quién eres? Preguntó Arlong, con un tono cada vez más serio. Uno de los marines que estaba detrás de Jack dio un paso al frente con orgullo. Les presento al capitán Jack del cuartel general de la Marina. Jack asintió con satisfacción. Cada vez que se presentaba, nunca parecía lo suficientemente imponente, pero oír a alguien decirlo con seguridad. Eso sí que tenía peso. Arlong soltó una risa profunda y estruendosa. ¿El cuartel general de la Marina? No creía haber causado suficiente revuelo como para merecer la visita de un capitán del cuartel general. Sus afilados dientes brillaron al sonreír. Jack rió entre dientes, negando con la cabeza. Oh, no te hagas ilusiones. No estoy aquí para ti. Luego, volviéndose hacia Sanji, preguntó, ¿dónde está Luffy? Sanji señaló con el pulgar la piscina cercana, que daba directamente al mar abierto. Ese cabrón lo hundió hasta el fondo. Su mirada se dirigió a Arlong, llena de desdén. Jack suspiró, frotándose las sienes como si le doliera la cabeza. Se giró hacia Sanji y le dijo, ¿podrías hacerme el favor de sacarlo? Sanji asintió brevemente antes de sumergirse directamente en el agua. El hombre pez entrenado en karate a su lado se movió instintivamente para seguirlo, pero antes de que pudiera dar un paso, la mirada penetrante de Jack lo inmovilizó. Yo no haría eso si fuera tú, advirtió Jack, con un tono sereno pero letal. A menos que quieras morir aquí mismo. El hombre pez dudó y miró a Arlong en busca de instrucciones. La expresión de Arlong se contrajo al observar a Jack. ¿De verdad vas a oponerte a mí, por unos humanos inferiores? Jack soltó una carcajada burlona y cortante. ¿Inferior? Ja. ¿Intentas hacerme reír hasta morir para que puedas escapar? Bajó la voz, volviéndose fría. Eres un Gyojin, nada menos que parte de los infames piratas del sol, y aún así llamas a los humanos inferiores. Entonces dime, ¿qué hay de los Gyojin esclavizados por los humanos en el Nuevo Mundo? ¿Son inferiores también? ¿Son esclavos, o solo comida? El peso de sus palabras cayó pesadamente sobre la multitud. Los aldeanos que estaban afuera de la puerta quedaron boquiabiertos. ¿Qué? ¿Incluso criaturas tan fuertes como ellos no son más que esclavos? Zoro, sin embargo, simplemente se burló, indiferente a los debates raciales. Lo que le importaba era la fuerza, y este marine, Jack, parecía fuerte. El rostro de Arlong se contorsionó de furia. ¿Te atreves a compararnos con ellos? Nosotros, los Gyojin, somos la raza elegida. A diferencia de ustedes, los patéticos humanos, no dependemos de la cantidad. Su ira estalló y, con un rugido gutural, se abalanzó hacia adelante, mostrando sus afilados dientes mientras chasqueaba sus enormes mandíbulas hacia Jack. No tienes ni idea de lo que estás hablando. El brazo de Jack se oscureció con Aki mientras lanzaba su puño directo a las fauces de Arlong. Auge, el impacto destrozó los afilados dientes de Arlong, haciéndolo saltar hacia atrás y estrellarse contra los escombros. La brutalidad del puñetazo dejó a todos atónitos. Increíble. Exclamaron los espectadores, atónitos. Era una fuerza brutal y abrumadora. Pero afuera, los aldeanos estallaron en vítores. Por primera vez, vieron esperanza.
La esperanza de la victoria. Chapoteo, en ese momento, Sanji emergió del agua, arrastrando consigo a un Luffy que resoplaba. ¿Dónde está ese maldito tiburón? Lo voy a machacar. Gritó Luffy en cuanto se orientó, buscando a Arlong con la mirada. Hola, Luffy. ¿Cuánto tiempo sin verte? Jack lo saludó con una sonrisa. Luffy lo miró parpadeando. ¿Broma? ¿Cómo, un toque? Se rascó la cabeza confundido antes de sonreír ampliamente. Bueno, encantado de conocerte, Jaque. La frente de Jack se contrajo. Casi se le reventó una vena. Es Jack. O sea. No importa. Maldita sea, eso duele muchísimo. Arlong se incorporó de entre los escombros, gimiendo de dolor. Su mirada se clavó en Jack, con la rabia ardiendo en sus ojos. Ah. Ahí estás. La postura de Luffy se tensó al verlo. Prepárate, pez gigante, te voy a mandar a volar. Ignoró a Jack y se lanzó directo hacia Arlong, con los puños apretados y listo para la batalla. Jejeje. Jajaja. Patéticos debiluchos. Miren cómo los destrozo. Arlong enseñó los colmillos, y sus dientes rotos se regeneraron al instante. Fijó una mirada asesina en Jack. Jack sonrió con sorna, imperturbable. ¿En serio? Con tu nivel, ni siquiera eres lo suficientemente bueno como para calentarme. Dio un paso adelante, preparándose para acabar con Arlong cuando, espera. Es mío. La voz de Luffy resonó firme y resuelta. Jack hizo una pausa y se encogió de hombros con indiferencia. Bien. Pero después de que lo venzas, me lo quedo. Con eso, Jack retrocedió, dejando a Luffy y Arlong enfrentados una vez más. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Zoro se enfrentó ferozmente a Hachi, con sus espadas resonando en el aire, mientras Sanji y el experto karateka se enzarzaban en su propio duelo mortal. Desde la barrera, Nami observaba con ansiedad. ¿Crees que Luffy estará bien? Preguntó con la voz teñida de preocupación. Jack rió entre dientes, de pie junto a ella con los brazos cruzados. Es un simple Gyojin. Si Luffy no puede con esto, no tiene por qué ser pirata. Debería renunciar y volver conmigo a la marina. Al menos así podría protegerlo. Eres tú. Una voz familiar los interrumpió. Nojiko y Genzo acababan de llegar, ambos recuperando el aliento. Habían logrado sacar la cabeza de Luffy justo a tiempo, evitando que se ahogara. Sí. Mira, esta vez incluso llevo un uniforme de la marina. Jack sonrió, haciendo una pose juguetona mientras le mostraba con orgullo su atuendo a Nojiko. Genzo, sin embargo, se mantuvo cauteloso. ¿La marina? ¿Qué hacen aquí? Preguntó con tono cauteloso. La expresión de Jack se agrió un poco. Explícalo tú, dijo, mirando a Nami. No me gusta repetirme. Sin dudarlo, Nami les contó todo rápidamente a Nojiko y Genzo. Al terminar, Genzo exhaló y asintió tímidamente a Jack. Disculpas, capitán. Malinterpretamos sus intenciones. Jack lo descartó con indiferencia. No te preocupes. Además, la pelea está a punto de decidirse. Señaló a Zoro y Sanji, quienes ya habían derrotado a sus oponentes. La mirada de Nami se desvió hacia Luffy, quien seguía enfrascado en el combate con Arlong. Frunció el ceño con preocupación. ¿Qué pasa con Luffy? ¿Estará bien? Jack rió entre dientes. Tranquilo. No sé qué tan fuerte es, pero contra alguien como Arlong, lo tiene. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 20 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores Autor novato ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 3 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 28. Chapter 28 Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 20 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Como era de esperar, Luffy salió victorioso de su batalla contra Arlong. Aunque la lucha había sido dura, en el momento en que Luffy asestó el golpe final derribando toda la fortaleza de Arlong y declaró: Nami, eres mi amiga. Jack supo que todo había terminado. De pie frente a una pequeña ventana, Jack observó cómo el médico del pueblo modificaba cuidadosamente el tatuaje en el brazo de Nami, reemplazando la marca de Arlong con un delicado molino de viento naranja. Sonrió con suficiencia. ¿Te estás cambiando el tatuaje otra vez, pequeña? Bromeó.
Nami se giró, sacando la lengua juguetonamente. ¿No es de mala educación espiar a una mujer hermosa como esta? Pero si estás dispuesto a pagar unas vallas, quizá lo deje pasar. Jack se rió entre dientes. No has cambiado nada. Me alegra verte lleno de energía de nuevo. De hecho, estoy aquí para despedirme. Nami parpadeó sorprendida. ¿Tan pronto? ¿Por qué no esperar hasta mañana? Aunque fue Luffy quien finalmente liberó la aldea Kokoyashi, Nami comprendió que si Luffy no hubiera intervenido, Jack habría derrotado a Arlong él mismo. Ahora comprendía la conexión entre ambos y sospechaba que Jack había dejado a Arlong deliberadamente para que Luffy lo derrotara. Después de todo, Luffy ahora es un pirata. El hecho de que no lo arreste ya es bastante generoso. Si navegara junto a él, la gente empezaría a hablar, dijo Jack encogiéndose de hombros, con una sonrisa juguetona. ¿De verdad? Nami miró hacia afuera, donde los marines se mezclaban inesperadamente con Luffy y su tripulación, celebrando juntos en una armonía poco común. Por supuesto, de lo contrario, sería ¿cuál es tu sueño? Antes de que Jack pudiera terminar, Nami lo interrumpió con una expresión seria. ¿Mi sueño? Jack parpadeó, desconcertado por un momento. Al ver la intensidad en la mirada de Nami, rió entre dientes. Si te lo contara, probablemente no me creerías. ¿Por qué no? Preguntó Nami, ahora aún más curiosa. En lugar de responder, Jack se volvió hacia Luffy, quien acababa de acercarse contoneándose, con la barriga llena de comida. Luffy, cuéntame tu sueño. Sonriendo de oreja a oreja, Luffy declaró sin dudarlo. Ser el rey pirata. Voy a ser el hombre que se convierta en el rey pirata. Jack sonrió con suficiencia. Bueno, si quieres ser el hombre que se convierta en el rey pirata, ¿no deberías primero encontrar a una mujer que pueda ser la reina pirata? Luffy simplemente pareció desconcertado ante la pregunta e inclinó la cabeza hacia un lado, mostrando su confusión. Jack no pudo evitar reírse, recordando un chiste de su vida pasada. Entonces, ¿qué clase de persona crees que merece el título de rey pirata? Preguntó Jack con una sonrisa, guardándose deliberadamente sus pensamientos. La persona más libre, por supuesto. Respondió Luffy sin dudarlo, como si la respuesta fuera la más obvia del mundo. Jack rió entre dientes, dándose una palmada en el muslo. Jaja, sabía que dirías eso. Ser la persona más libre suena genial, pero si quieres surcar los mares libremente, tu fuerza actual no te bastará. Ya verás, me volveré mucho más fuerte. Luffy sacó la lengua juguetonamente, como un niño proclamando sus futuros triunfos. Volviéndose hacia Nami, Jack sonrió con suficiencia. ¿Y qué hay de tu sueño? Los ojos de Nami brillaron con determinación. Quiero dibujar un mapa del mundo entero. Ja. Entonces has elegido la tripulación ideal para navegar. ¿No te parece, el mejor espadachín del futuro? Jack aceptó la copa de sake que le ofreció Zoro, arqueando una ceja. Zoro, con el cuerpo de nuevo vendado, bebió un trago de un gran barril de sake. ¿Y tú? ¿Tu sueño es ser almirante? Jack negó con la cabeza, tomando un sorbo lento de su bebida. ¿Almirante? Si algo se puede lograr tan fácilmente, no vale la pena llamarlo un sueño. Sanji, con un cigarrillo entre los labios, se acercó con una sonrisa cómplice. ¿Entonces qué es? ¿Aniquilar a todos los piratas del mundo? Eso no es muy realista. ¿Aniquilar a todos los piratas por completo? Es imposible, dijo Jack, negando con la cabeza mientras tomaba otro sorbo de su bebida. Su mirada se desvió hacia Zoro, quien estaba enfrascado en una acalorada discusión con el doctor. Ese tipo estaba cubierto de heridas, pero ahí estaba, bebiendo sake justo delante de quien intentaba curarlo. TCH, se lo está buscando. Sanji exhaló una bocanada de humo y sonrió con suficiencia. Eres el marine más extraño que he conocido. Jack sonrió. ¿En serio? Qué curioso, yo también tengo una fuerte impresión de ti. ¿Dónde te había visto antes? ¿En el North Blue, quizás? ¿En algún otro sitio? Le guiñó un ojo a Sanji con picardía. Como era de esperar, la expresión de Sanji cambió y se quedó en silencio. Mientras tanto, Usopp, ya un poco achispado, se había lanzado a otro dramático relato de sus supuestas hazañas. ¿Qué pasa? ¿No quieren oír la emocionante historia de cómo derroté yo solo a los comandantes de los piratas Gyojin? Jack se rió entre dientes mientras observaba cómo los sombreros de paja se reunían inconscientemente a su alrededor. Entonces, con una sinceridad poco común, habló desde el corazón. Mi sueño es crear un mundo donde todos sean iguales. Un mundo donde la armada realmente proteja a la gente, en lugar de ser temida y odiada como ahora.
Oh, eso fue genial. Dijo Luffy, sonriendo con una sonrisa impresionada en los ojos. Las palabras de Jack transmitían un aire de ambición, casi de arrogancia. Pero, en realidad, su objetivo parecía aún más difícil de lograr que eliminar a todos los piratas. Para lograr una verdadera igualdad y una armada que realmente protegiera a todos, la piratería misma tendría que desaparecer. Sin embargo, tanto Luffy como Nami intuían que ese era el sueño de Jack, una convicción que realmente tenía. Me estás empezando a caer bien, Jack. Únete a mi tripulación. Declaró Luffy de repente con total seriedad. Jack se rió entre dientes. Idiota. Aunque me uniera, ¿qué harías conmigo? No sigas haciendo esas ofertas hasta que seas lo suficientemente fuerte como para derrotar a tu abuelo. Luffy se quedó paralizado al instante y luego suspiró. Ah, ¿en serio? No importa. Descartó la idea sin dudarlo. Su rápida retirada solo avivó la curiosidad de su tripulación. ¿Quién era exactamente el abuelo de Luffy? ¿Y por qué Luffy, quien no le temía a nada, parecía tan receloso con solo mencionarlo? Jack se estiró, mirando el tatuaje terminado en el brazo de Nami antes de finalmente ponerse de pie. Luffy, esta vez derrotaste a Arlong, así que no te arrestaré. Pero si nos volvemos a encontrar, no esperes que sea indulgente contigo. Mantente alerta. Luffy inclinó la cabeza. ¿Por qué? Jack sonrió con suficiencia. Es mi regla. En estos mares, solo dejo ir a los piratas si nunca han oprimido a civiles, saqueado a la gente común ni masacrado a inocentes. Pero hay una condición. Tienen que derrotar a una tripulación pirata culpable a esos crímenes. ¿Y cómo te aseguras de que cumplan su palabra? Preguntó Sanji, frunciendo el ceño con duda. Después de todo, no todas las tripulaciones piratas eran como la suya. Desafiaban activamente a otros grupos piratas. Jack rió entre dientes. Sencillo. Los que nunca han oprimido a civiles, robado a la gente común ni asesinado a inocentes, confío en que cumplirán el trato. Con una sonrisa de confianza, se dio la vuelta y se alejó. La tripulación del sombrero de paja lo vio irse, perdidos en sus pensamientos, a excepción de Luffy, que permaneció ajeno a todo y atacando felizmente su comida. Zoro entrecerró los ojos al ver el buque de guerra que se alejaba. Presiento que nos volveremos a encontrar. Sanji se burló. TCH, ¿no eres mujer? ¿Qué sabes tú de intuición? Su irritación aumentó, y así, su habitual disputa se convirtió en una pelea campal. El resto de la tripulación apenas reaccionó. A esa altura ya estaban acostumbrados. Mientras tanto, Jack puso rumbo a Logetorun. Tras entregar a Smoker a Arlong y a los marines capturados de la 16 División, se preparó para partir de nuevo. Esta vez, sin embargo, dejó atrás el buque de guerra y optó por un pequeño velero triangular. Llevando consigo a Krieg y Nezumi, zarpó de nuevo. Este debería ser el lugar, murmuró Jack, mirando entre su brújula y la pequeña isla que tenía delante antes de confirmar su orientación. Las herramientas de navegación seguían funcionando bien en el Four Seas, pero una vez dentro del Grand Line, los marineros recurrían a las Log Poses y las Eternal Poses. Jack aún no se había acostumbrado del todo al cambio. Parece que este lugar está prosperando. Al llegar a la isla, se dirigió al pueblo. Allí había un pequeño puesto naval, pero en lugar de rostros conocidos, vio principalmente reclutas jóvenes y desconocidos. Y en cuanto a Krieg y Nezumi, Jack los había atado, los había dejado inconscientes y los había arrojado a la cabaña. Mientras entraba tranquilamente a un restaurante, le gritó al camarero: «Jefe, tráigame sus mejores platos y un buen vino». «Enseguida». «Siéntese, por favor», respondió el camarero con entusiasmo antes de pasar la orden a la cocina. Jack echó un vistazo al establecimiento casi vacío. Parece que el negocio está lento. El camarero sonrió amablemente. Sí, no es gran cosa. Todavía es temprano para cenar, así que no recibimos muchos clientes a esta hora. Además, no vemos mucha gente de fuera. La mayoría come en casa. Entonces, ¿por qué no establecer rutas comerciales?, preguntó Jack, intrigado. El camarero simplemente sonrió. Si buscas información, ¿por qué no pruebas en la taberna? Allí hay más ambiente y puede que encuentres lo que necesitas. Jack parpadeó, sorprendido momentáneamente por la respuesta indirecta. Al poco rato llegó su comida y se concentró en comer sin insistir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pagar la cuenta e irse, vio a varios marines entrando al establecimiento. El camarero ya estaba hablando con ellos. ¿Qué pasa? ¿Me tratan como a una persona sospechosa? Jack frunció el ceño, se levantó de su asiento y salió.
Un momento. ¿Quiénes son ustedes y por qué han venido a esta isla? Preguntó el oficial al mando. Jack arqueó una ceja. ¿Es esta una zona restringida? ¿Desde cuándo no se permite el atraque de viajeros? No, esta no es una base secreta, aclaró el oficial. Pero sospechamos que podría ser un pirata. Esta isla no los recibe con los brazos abiertos, por razones que no podemos revelar. Así que demuéstralo. Jack los observó un momento antes de asentir. Su cautela era comprensible. Ya veo. Mi pueblo natal fue asaltado por piratas hace mucho tiempo. El capitán Smoker, de Loguetown, me dijo que los supervivientes fueron reubicados aquí, así que vine a ver cómo estaban. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 20 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 29. Chapter 29. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink. ¿Cuál era tu antigua isla natal? El oficial de la marina dudó antes de preguntar. La isla Philly, respondió Jack con una sonrisa. No es especialmente famosa, pero seguro que has oído hablar de ella. Tenía fuertes sospechas sobre la cautela del marine. Los residentes de allí probablemente eran sobrevivientes de aldeas que habían sufrido la misma suerte que la suya, lo que los hacía desconfiar de los forasteros. ¿Philly Island? El camarero se puso rígido, sorprendido, antes de darse la vuelta bruscamente y entrar corriendo al restaurante. Momentos después, un hombre de mediana edad apareció, siguiéndolo de cerca. El hombre observó a Jack atentamente antes de hablar con vacilación. ¿Eres, Jack? Los labios de Jack se curvaron en una sonrisa. Tío Hem, no has cambiado nada. Jack. ¿De verdad eres tú? Hem se echó a reír y le dio una palmada en el hombro a Jack. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo encontraste este lugar? El tío Hem, dueño del restaurante, había sido una figura familiar en el pasado de Jack. En aquellos tiempos, era el primero en darle la bienvenida a Jack cuando llegaba al pueblo y quien le compraba regularmente su pesca cada vez que iba a pescar. Regresé a Leas Blue hace poco y planeaba visitar mi casa, dijo Jack con una sonrisa. Cuando pregunté a los marines de Loguetown, me dijeron que todos ustedes se habían mudado aquí. La expresión alegre de Hem se atenuó un poco, con un atisbo de tristeza en su rostro. Pero tras una breve pausa, abrazó a Jack con fuerza. Si todos supieran que has vuelto, se pondrían muy contentos. Entra. Héctor, ve y diles a todos que Jack está en mi restaurante. Invítalos a venir. El joven camarero, Héctor, asintió con entusiasmo antes de salir corriendo hacia el centro del pueblo, con evidente entusiasmo. Mientras tanto, los marines intercambiaron miradas, preparándose para despedirse. Justo cuando se giraban para irse, Jack gritó. Caballeros, mi barco está atracado cerca del arrecife. Traje regalos, ¿podrían ayudarme a recuperarlos? El oficial al mando dudó, observando a Jack con atención antes de asentir. ¿Dónde exactamente? Es un velero pequeño. Los paquetes están en la cabina. Disculpen las molestias. Jack entonces mostró sus credenciales, revelando su rango de capitán en el cuartel general de la Marina. Los marines abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, antes de enderezarse rápidamente y ponerse firmes. Sí, señor. Respondieron al unísono antes de partir. Hem, observando el intercambio con curiosidad, se rascó la cabeza. ¿De qué se trataba? Después de irme de la ciudad, me uní a la marina, dijo Jack, agitando brevemente la placa de capitán antes de guardarla. Hace poco terminé mi entrenamiento en el cuartel general y decidí volver para verlos a todos. Simplemente no esperaba, su voz se apagó, dándose cuenta de que no era momento para presumir. Vengan, siéntense primero. Voy a traer algo de comer. Pronto llegarán todos, y podrán contarnos sus aventuras de los últimos 2 años. Dijo Hem con cariño, mientras se daba la vuelta para marcharse. Pero Jack extendió la mano y lo jaló suavemente hacia atrás. Tío, siéntate. Deja de correr. Además, ya comí. ¿Puedo ver al alcalde? Su tono tenía un dejo de vacilación. En cuanto preguntó, sintió que el cuerpo del tío Hem se tensaba. Esa rigidez le dijo a Jack todo. Volver a ver al viejo alcalde podría no ser posible. Su expresión se ensombreció.
¿Qué pasó entonces? ¿Puedes contármelo? Su voz era baja y firme. Gem dejó escapar un largo suspiro. Ay, todo es cosa del pasado. ¿Para qué desenterrarlo ahora? Forzó una sonrisa incómoda, intentando restarle importancia. Una voz fría los interrumpió. ¿Por qué no se lo cuentas? ¿No tiene derecho a saberlo? Jack se giró y vio a una mujer parada en la entrada, con la mirada fija e inquebrantable. Tras ella, una multitud de rostros familiares empezó a entrar. Gente que alguna vez conoció. Su mirada se detuvo en la mujer, percibiendo una inconfundible hostilidad en su postura. ¿Quién eres? Preguntó, observándola atentamente. Es Alice, la nieta del antiguo alcalde, explicó Gem. Vivía con sus padres en Loguetown, pero después de lo ocurrido en nuestro pueblo, venía a visitarnos a menudo. Jack asintió, entendiendo. Ya veo. Así que, en cierto modo, soy responsable del asalto de Craig a la isla en aquel entonces. Una voz débil gritó. Jack Chan. Una anciana, la abuela Anda, lo miró con lástima. Jack bajó la cabeza. Abuela, si no hubiera derrotado a los piratas que dominaban nuestra isla, quizá Craig no habría tomado represalias. Quizá no habrían destruido las casas de todos. Su voz estaba cargada de culpa. Jack, no digas eso, lo tranquilizó el tío Gem, dándole una palmadita en el hombro. Aunque no lo hubieras hecho, con la forma en que operan los piratas de Craig, nuestro pueblo habría estado condenado tarde o temprano. Dudó un momento antes de continuar. Además, encontramos una cueva cerca de donde estaba tu antigua cabaña. Así sobrevivimos. Pero el alcalde y los demás, Gem se quedó en silencio, incapaz de terminar. Incluso un hombre como él había sido incluido en la lista de protección. No se trataba solo de los ancianos. Muchos de los hombres fuertes y jóvenes del pueblo habían estado dispuestos a luchar, dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a sus familias. Pero el anciano alcalde se había negado. Les dijo que el futuro del pueblo aún los necesitaba. Que la tarea de sacrificarse correspondía a la vieja generación. Por pura suerte, Craig no había buscado exhaustivamente en la isla en ese momento, lo que permitió que los habitantes del pueblo escaparan sin ser detectados. Mientras todos seguían recordando e intercambiando historias con Jack, Alice permaneció en silencio al margen. Aunque comprendía que Jack no era el verdadero culpable, no lograba perdonarlo. Capitán, trajimos a la gente que nos pidió. La voz de un oficial de la marina interrumpió el ambiente mientras varios marines entraban al restaurante, escoltando a Craig y Nezumi. Jack asintió levemente antes de preguntar. ¿Hay algún lugar aquí donde pueda presentar mis respetos? Uno de los marines saludó y respondió. Señor, en el centro del pueblo hay un monumento conmemorativo. Dado que esta isla se convirtió en refugio para los supervivientes de los ataques piratas, se construyó un gran monumento para que los aldeanos pudieran honrar a sus caídos. Jack asintió con aprobación. Smoker lo hizo bien. Esto significa más que capturar a unos cuantos piratas, pensó. Un grupo numeroso de aldeanos condujo a Jack al corazón del pueblo. Allí se alzaban 5 pequeños salones conmemorativos, cada uno dedicado a una isla saqueada. Gem lo guió hasta el segundo salón. Al entrar, su mirada se posó en docenas de pequeñas lápidas, cada una grabada con el nombre de un alma perdida. La más cercana a la entrada pertenecía al anciano alcalde. Jack se arrodilló lentamente ante la lápida, con la voz baja y llena de tristeza. Alcalde San, si no fuera por usted, me habría muerto de hambre en esa isla tras la muerte de mis padres. Nunca imaginé que mi error provocaría su muerte prematura. Si pudiera retroceder en el tiempo 2 años, me habría quedado, por mucho que intentara alejarme. Tras heredar los recuerdos de este cuerpo, el respeto de Jack por el anciano alcalde se había arraigado profundamente en su corazón. Por eso, al enterarse de la destrucción de la isla, su ira ardió con tanta intensidad. Pero ya he capturado a los responsables. Hoy te ofreceré sus vidas como tributo. Jack se puso de pie, se giró hacia la puerta y ordenó. Traedlos. La nieta del alcalde, que estaba más cerca de él, lejos de Gem, se conmovió visiblemente por el tono y la convicción de Jack. Mientras los marines escoltaban a 2 prisioneros al salón conmemorativo, observó con silenciosa sorpresa. Arrodíllate. La voz de Jack era aguda e inflexible. De inmediato, Nezumi cayó de rodillas, con las piernas temblando de miedo. Señor, soy inocente. Por favor, lo juro, no quise. Sus palabras se convirtieron en un balbuceo incoherente, con el rostro surcado de lágrimas y mocos mientras se humillaba ante Jack. Ignorante. Soy el señor de Leas Blue. ¿Crees que puedes hacerme arrodillar?
Sigue soñando. Se burló Craig, de pie, desafiante, ante la lápida, con el pecho inflado en arrogante desafío. Crujido. Crujido. Un par de patadas rápidas y brutales de Jack destrozaron las espinillas de Craig al instante. El imponente pirata se desplomó con un grito, retorciéndose de dolor en el suelo. ¡Ah! ¡Bastardo! Aulló Craig con la voz llena de dolor. Jack se burló, con una expresión llena de desdén. TCH. ¿Y yo que pensaba que eras duro? Si eres tan intrépido, ¿por qué no intentas sufrir en silencio? Los aldeanos de los alrededores se estremecieron ante la despiadada demostración. Aunque muchos desconocían quiénes eran estos hombres, la brutalidad de Jack les provocó escalofríos. «Espera, almirante Craig», exclamó la nieta del alcalde al comprenderlo. Combinando las palabras del hombre con un cartel de recompensa que había visto antes, rápidamente ató cabos. ¿Es el capitán de los piratas de Craig, el supuesto amo de East Blue? ¿El que ofrece una recompensa de 17 millones de bayas? Jack asintió antes de girarse para dirigirse a los aldeanos. Este hombre es el responsable de su sufrimiento. El pirata Craig. Lo he capturado y lo he traído aquí para que se enfrente a la justicia. El cuartel general de la Marina ya ha aprobado su ejecución, y yo mismo la llevaré a cabo. Jack desenvainó su espada. Su brillante hoja reflejaba la luz mientras apuntaba a Craig. Ahora, que tu sangre sirva de ofrenda al viejo alcalde. Considérate afortunado. Si te hubiera atrapado en Grand Line, tu muerte no habría sido tan fácil. A pesar del dolor en sus piernas destrozadas, Craig soltó una risa ronca. Ja ja ja. No son más que hormigas. No voy a... Antes de que pudiera terminar, la espada de Jack brilló. En un instante, la cabeza de Craig se separó de su cuerpo, elevándose por los aires antes de aterrizar con un golpe sordo. La sangre salpicó la lápida frente a él. Junto al cadáver, el capitán Nezumi se desplomó de rodillas, temblando incontrolablemente. Una mancha oscura se extendió por su uniforme mientras el miedo se apoderaba de él. Su cuerpo lo traicionaba por completo. Los aldeanos, inicialmente conmocionados por la repentina ejecución, pronto sintieron que su miedo se transformaba en ira justificada. Ahora que conocían la identidad de Craig, el mismo responsable de su sufrimiento, ya no lo veían como humano. Era solo un monstruo que finalmente había sido abatido. Jack se giró, con su espada ensangrentada apuntando al acobardado Nezumi. ¿Y este hombre? Es el capitán Nezumi de la 16 División Naval, la misma división responsable de proteger la isla Philly. Cuando nuestro hogar fue atacado, huyó aterrorizado, abandonándolos a todos. Lo capturé hoy para llevarlo ante la justicia. Ahora, díganme, ¿cómo debemos lidiar con él? Los aldeanos murmuraron indignados, con los ojos llenos de furia. Pero antes de que nadie pudiera hablar, la nieta del alcalde dio un paso al frente, con la voz entrecortada por la vacilación. Pero, es un capitán de la Marina. ¿De verdad pueden ejecutarlo así? El tío Gemma asintió, con el rostro preocupado. Jack, ¿no dijiste que ahora también eres marine? ¿No te afectará esto? Craig ya está muerto. Quizá deberíamos olvidarlo. Ann, echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 30. Chapter 30. Ann, echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Nezumi se aferró desesperadamente a su última esperanza, con la voz entrecortada por el pánico. Es cierto. Es cierto. Soy capitán de la Marina. No pueden hacerme esto. Lo juro, no huya a propósito. Estaba de patrulla ese día. Gimió, con las palabras atropelladas mientras suplicaba clemencia. Jack soltó una risa fría. ¿De verdad crees que te acusaría sin pruebas? Su mirada se ensombreció al dar un paso al frente. Tu connivencia con piratas ya ha sido reportada al cuartel general. Has sido expulsado oficialmente de la Marina, y tus subordinados lo han confesado todo. Lo cierto es que, mucho antes de que los hombres de Craig pisaran la isla Philly, avistaste su flota. Pero en lugar de mantenerte firme, dejaste que tu cobardía te dominara. Tomaste todos los buques de guerra de tu rama y huiste con el pretexto de una misión de patrulla. La voz de Jack se volvió más áspera, su ira apenas contenida.
Si hubieran estacionado sus fuerzas en la isla ese día, si lo hubieran intentado siquiera, cuando Smoker llegó, habría tenido refuerzos. Los sacrificios que hicimos no habrían sido necesarios. Todo lo que pasó, cada vida perdida, es por su culpa. Los aldeanos, que antes habían dudado, guardaron silencio. Su ira aumentó, pero esta vez, se dirigía únicamente al hombre tembloroso que tenían delante. Solo la nieta del alcalde dudó, separando los labios como para hablar pero deteniéndose. Jack se volvió hacia la multitud con voz firme. No tienen por qué preocuparse. Soy capitán del cuartel general de la Marina. Aunque tenga que arriesgar mi puesto, vengaré al alcalde. Si ni siquiera puedo proteger a mis seres queridos, ¿cómo voy a proteger a los demás? ¿Cómo puede la justicia en la Marina significar algo si se permite que hombres como este anden sueltos? Sus palabras resonaron por toda la plaza, firmes y resueltas. Gem dejó escapar un suspiro de cansancio. Jack, entendemos lo que quieres decir, pero deja que la Marina se encargue de esto como es debido. Puede que haya violado sus leyes, pero al final, es su responsabilidad. Aunque los aldeanos se mostraron reacios, asintieron lentamente en señal de acuerdo. Jack sonrió levemente e inclinó la cabeza. Bueno, en ese caso, sin decirle una palabra más, su espada destelló en el aire. En el silencio atónito que siguió, la cabeza cercenada de Nezumi cayó al suelo, y la sangre volvió a salpicar la lápida. Jack, tú. Jadeó el tío Gem, en estado de shock. La expresión de Jack permaneció indescifrable mientras envainaba la espada. Tío, ya te lo dije. Este asunto me fue confiado por completo. Y este hombre merecía morir. Su voz era firme y resuelta. El pueblo, antaño refugio de supervivientes, celebró una solemne ceremonia conmemorativa en los días siguientes. Fue entonces cuando Jack conoció la magnitud de las atrocidades de Crank. 3 de los 5 pueblos saqueados que se refugiaban allí habían caído en manos de su tripulación. Ante esto, los aldeanos se unieron para honrar la memoria de aquellos que habían perdido. Jack permaneció en la isla durante varios días, compartiendo historias de sus experiencias en el cuartel general de la Marina y reconectándose con las personas que consideraba familia. Pocos días después, en una acogedora cabaña junto al mar, se veían 2 figuras revolcándose en una cama bajo las sábanas. Tras unos minutos, emergieron y se les vio abrazados como Alice y Jack. Buenos días, preciosa, comenzó a jugar con su cabello rubio, mirándola a los ojos. Buenos días a ti también. La cara de Alice parecía como si estuviera teniendo un debate interno sobre qué decir. Anoche, después de tomar unas copas en el bar, terminaron de nuevo en casa de Jack. Después de que el resentimiento inicial hacia Jack se disipara, cuando él ejecutó la causa de la muerte de su abuelo, ambos se entendieron de maravilla, y ella se encontró riendo y disfrutando de su compañía más de lo esperado. El problema era que ya tenía novio en Loguetown, y ahora se encontraba en un dilema. Al observar a Alice y conocer un poco sus antecedentes, Jack comprendió inmediatamente sus pensamientos y le dio una salida fácil. Saldré en 3 días para Loguetown, y de allí viajaré a Grand Line. Como saben, trabajaré la mayor parte del tiempo allí o en el Nuevo Mundo. Alice no dijo nada. Solo asintió y esbozó una sonrisa forzada, intentando ocultar sus verdaderos sentimientos sobre la situación. Apoyó la cabeza en el pecho de Jack y cerró los ojos, esperando que todo saliera bien al final. Los días y las noches siguientes fueron de los más felices en la nueva vida de Jack. Al final, se separaron cordialmente. Jack sabía que siempre atesoraría los recuerdos de su tiempo juntos. Después de todo, como dice el dicho, el hogar no es solo un lugar. Son las personas que lo hacen uno. Este pueblo se llamó Silent Town, que significa lugar del renacimiento por el fuego. Como muestra de gratitud, los aldeanos reservaron un pequeño patio para Jack, su nuevo hogar. Fue entonces cuando Jack comprendió de verdad por qué el vicealmirante Garp se tomaba vacaciones cada año para regresar a East Blue. Había algo irreemplazable en su hogar. Y al igual que Garp, Jack decidió que, siempre que no estuviera demasiado ocupado, se haría tiempo para regresar cada año. Cuando llegó a Loguetown, Smoker lo recibió con una noticia impactante. El vicealmirante Garp había regresado directamente al cuartel general de la Armada hace unos días. No atracó aquí. El rostro de Jack se contrajo de frustración. Ese viejo senil se olvidó de mí. ¿Cómo demonios voy a volver ahora? Maldita sea. Gruñó apretando los dientes. En alta mar, a bordo de un buque de guerra, Garp estornudó de repente y se ajustó el abrigo. Debo estar envejeciendo, mi cuerpo ya no es lo que era, murmuró para sí. De pie cerca, Kobe y el Mepo intercambiaron miradas.
Observaron a Garp, quien aún parecía tan fuerte como un buey, y les resultó imposible creer que la edad tuviera algo que ver. Junto a ellos, Bogart, acompañando a Garp, dudó, pero luego se tragó la verdad sobre Jack. Solo se dio cuenta de que lo habían dejado atrás después de pasar Loguetown. Pero para entonces, regresar habría sido demasiado complicado. Ah, bueno, Jack encontrará el camino de vuelta solo, pensó, encogiéndose de hombros. Con sus habilidades, llegar al cuartel general no sería un problema. ¿Y ahora qué? ¿Me prestas una nave de guerra para volver al cuartel general? Jack lanzó una mirada esperanzada a la nave de Smoker. Como venía del cuartel general, confiaba en poder navegar con el mal tiempo sin problemas. Smoker dio una larga calada a su cigarro antes de exhalarlo lentamente. Ni hablar. Sí, esta vez atrapaste a muchos piratas en el East Blue, pero el asunto con la 16 rama irritó un poco a los de arriba. Si regresas ahora, es probable que te regañen. Quizás Garp te dejó atrás a propósito, para protegerte de los de arriba. Menuda mierda. Espetó Jack. Ese viejo senil se olvidó de mí. Cuando me fui, estaba demasiado ocupado atiborrándose de donas. Seguro que ahora mismo está durmiendo la siesta. Smoker sonrió con suficiencia. Entonces supongo que no tienes suerte. A menos que, exhaló otra bocanada de humo. Podrías atravesar Reverse Mountain hasta Grand Line y luego dirigirte al cuartel general desde allí. Si esa es tu elección, incluso te devolveré el velero que te presté antes. Su sonrisa se volvió traviesa. Jack frunció el ceño. ¿Es broma? ¿Sabes cuánto tardaría? Sin mencionar que el mar está lleno de piratas. ¿Y si me topo con alguno que no pueda controlar y me matan? Aún así, se frotó la barbilla pensativo. La primera mitad de Grand Line estaba llena de piratas. No tan increíblemente fuertes como los del Nuevo Mundo, pero aún así contaban con muchos luchadores decentes. Sería el lugar perfecto para reponer sus menguantes reservas de diamantes. Esta vez, tenía la excusa perfecta. No era que no quisiera regresar. Gab lo había abandonado y no tenía vuelta atrás. TSK tilde, una vez que llegues a Grand Line, cualquier rama puede organizar tu transporte, ¿verdad? Oh. Smoker exhaló una densa nube de humo, sonriendo con suficiencia. Quizás no quieras volver y prefieras quedarte aquí. Eso también funciona. Todavía me falta un ayudante. Podría cederte el puesto. Pero Jack no le prestaba la menor atención. Estaba ocupado comprobando su número de diamantes y evaluando la viabilidad de su última idea. 13,490. Ese era su total actual. Empezó con 9,000, luego ganó 1,700 al derrotar a Craig y unos inesperados 2,790 al ejecutar a Nezumi. Durante mucho tiempo, no pudo entender por qué Nezumi había valido tantos diamantes, hasta que lo comprendió. Nezumi le había robado 93 millones de bayas a Nami. Incluso afirmó que podría quedarse con el 30% de la cantidad, lo que equivalía de 27,9 millones de bayas. Aunque Jack ya había devuelto el dinero robado a Nami, quien luego lo distribuyó entre los habitantes de la aldea Kokoyashi, el sistema aún lo había recompensado con diamantes después de eliminar a Nezumi. A ver qué puedo comprar. Sin pensárselo dos veces, Jack salió de la oficina de Smoker, revisando la tienda en su sistema. En cuanto a lo que Smoker acababa de decir, no había oído ni una palabra. Bastardo. ¿Cómo te atreves a ignorarme así? Te arrepentirás. Ya recuperé el velero y no te daré ni una tabla. Si quieres volver al cuartel general, mejor que empieces a nadar. Rugió Smoker, viendo a Jack alejarse con incredulidad. Momentos después, su rugido resonó por toda la base naval, sobresaltando a los marines en entrenamiento. Mientras tanto, Jack había regresado a su habitación de hotel, suspirando al cerrar la tienda. Uf. Los manuales de habilidades avanzadas son carísimos. Malditas mecánicas de pago para ganar. A diferencia de alojarse en la base naval, vivir en un hotel le daba más libertad para moverse sin ser visto. Pero, estuviera donde estuviera, el problema seguía siendo el mismo. Simplemente no podía permitirse las poderosas técnicas de la tienda, y las que estaban dentro de su presupuesto no le interesaban. Incluso la lotería de 10 tiradas empezaba a parecerle una pérdida de tiempo. Al analizar sus deficiencias actuales, Jack se dio cuenta de que, si bien entrenar chakra era esencial, los puntos de habilidad podían acelerar considerablemente su progreso. Sin embargo, había reservado 5 puntos de habilidad a propósito, por si acaso. Esa era una de las principales razones por las que seguía estancado en el primer nivel. En cuanto a los puntos de atributo, Jack carecía aún más.
Durante los últimos 2 años, había priorizado el desarrollo de fuerza bruta para dominar el Haki, destinando casi todos sus puntos de atributo a la fuerza. Como resultado, su chakra se rezagaba, lo que le impedía entrenar su control con regularidad. Un frustrante desperdicio de potencial. La velocidad y la agilidad también se habían convertido en puntos débiles de su estilo de combate. Afortunadamente, contaba con Zoro y Geppo, de los 6 estilos de la Armada, quienes le proporcionaron una solución temporal a su falta de agilidad. Resistiendo la tentación de hacer un sorteo de 10 en la lotería del sistema, Jack decidió centrarse en alcanzar primero el nivel 20. Completar la tercera misión principal podría activar una actualización del sistema. Después de todo, ¿no fue así como surgieron las funciones de lotería y sorteo de 10? Tras descansar unos días en Loguetown, Jack se preparó para zarpar hacia Grand Line. Con una gran cantidad de piratas cuya fuerza era formidable, pero no abrumadora, era el terreno de caza perfecto para adquirir experiencia en combate y acumular recursos de diamantes. En un bar con poca luz, Smoker tomó un sorbo de cerveza y miró a Jack. ¿Ya te decidiste? ¿De verdad vas a Grand Line? Jack sonrió con suficiencia, removiendo su bebida antes de beberla de un trago. Sí. Si vuelvo ahora, solo me darán un montón de regaños. Mejor tomar el Grand Line, atrapar a más piratas y callarlos con resultados. Como quieras, murmuró Smoker, exhalando una nube de humo. De todas formas, probablemente volveré pronto. La mayoría de los piratas famosos de por aquí ya están muertos. No tiene sentido quedarse. Encendió 2 cigarros a la vez y los colocó entre sus labios mientras hablaba. Jack sonrió con suficiencia. Ah. ¿No aparecen nuevos piratas con recompensas superiores a las de los últimos onones en el East Blue? Smoker le lanzó una mirada penetrante antes de arrojar un cartel de recompensa sobre la mesa. ¿No es eso obra tuya? Preguntó secamente. Jack cogió el cartel de Se Busca y su sonrisa se amplió al reconocer el rostro. Esta recompensa había sido emitida por el cuartel general de la Armada hacía apenas unos días. La foto me sonaba, pero el nombre impreso no era Nezumi, sino Monkey D. Luffy. Smoker aún no lo entendía del todo. Sus subordinados habían informado que Jack parecía tener una conexión inusual con Luffy, pero aún así Jack lo denunció. Smoker no lo consideraba un marine tan estricto. Jack se encogió de hombros. Tranquilo. Se dirige a Grand Line. Para entonces, no habrá piratas en el East Blue que valga más de unos pocos millones. Mientras tanto, la recompensa de Luffy ya estaba causando sensación. Aunque la mayoría la consideraba insignificante, para algunos era todo lo contrario. En el Nuevo Mundo, en una isla aislada, un grupo de piratas se tensó cuando una figura solitaria se acercó, con el inconfundible brillo de una enorme espada negra colgada de su espalda. ¿Ojo de halcón? ¿Qué hace aquí? Preguntó uno de ellos con una mirada de cautelosa sorpresa. Echa un vistazo a mi Patreon para obtener más 30 capítulos adicionales a partir de $5. Gracias por su apoyo. www.patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor novato. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Comenta y cuéntamela. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.